Vamos a hablar de la obesidad infantil porque en las últimas 4 décadas se han multiplicado por 10 los niños y los jóvenes con obesidad infantil, un problema que nos atañe a todos, y para ello tenemos como invitados a Javier Ángulo, experto en nutrición. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Nuria. Y también Rodrigo Ángulo, graduado en dietética y nutrición humana. Buenas tardes. Bueno, la obesidad infantil, ¿qué ha pasado en los últimos años para que crezca de tal manera? Bueno, al final tenemos que entender la evolución de lo que ha sido nuestro país y lo que ha sido todos los tiempos en todos los países en estos últimos años, avance de nuevas tecnologías, super empresas de alimentación que potencian los alimentos. Entonces, dos factores muy claros. El primero, el ocio de ahora, el de mi padre, el mío, no es el mismo que el de ahora. Tenemos niños que ahora están más enganchados a juegos como lo son las videoconsolas, juegos que no tienen nada de actividad, juegos que no requieren una actividad física, que se une a potencias a nivel de alimentación, vendiendo sus productos, sobre todo con anuncios enfocados a los niños. Entonces, si juntamos estos dos factores, nos da que un crecimiento de la obesidad y el sobrepeso. Y además, como bien decías, los niños, los jóvenes enganchados a los videojuegos, que cada vez quizás es menos, ¿no?, en la actividad física también que se hace. Claro, al final los juegos ahora, bueno, tú bien lo sabrás, y mi padre, los juegos que hacía antes mi padre no eran los mismos que los míos, y los míos no son los mismos que un chaval de ahora de 10 años. Ahora son juegos más lúdicos, más enfocados a un entretenimiento muy sedentario. Entonces, claro, una hora jugando un partido de fútbol no es lo mismo que una hora delante del móvil. Efectivamente, ostentado en el ordenador. Claro, con anuncios bombardeando en cuanto a alimentación. Por lo tanto, a la cabeza me vienen esos momentos de confinamiento también, ¿no? ¿Cómo ha afectado la pandemia y cómo ha afectado el confinamiento a la obesidad? Pues el confinamiento al final lo que ha hecho es potenciar aún más estas dos empresas. Tenemos chavales metidos en casa, familias enteras metidas en un mismo hogar, estrés familiar, diferentes problemas, etcétera. Además, edades que por lo general hay que reconocerlos, son edades complicadas donde la persona se tiene que integrar, reconocer sus emociones, y continuamente bombardeadas por alimentación, por videojuegos, no movimiento, nada de movimiento, otros caracteres como puede ser la imagen física, la imagen personal, integrarse dentro de ellos mismos. Entonces, claro, son muchas ideas que, seamos sinceros, es una situación muy difícil y puede complicar mucho el desarrollo de esa persona. Nos sentamos, nos entretenemos, nos metemos en el ordenador a indagar, a investigar, horas sentados, mucha alimentación. Entonces, claro, ahí lo único que puede dar es obesidad y sobrepeso. Teniendo en cuenta que tenemos ya conocimientos, ¿por qué nos cuesta tanto ponerlos en práctica? Nos cuesta mucho, sí. Quizá lo que ha dicho el confinamiento, el estrés inducido por una situación tan estresante, la mala elección alimentaria, los padres que intentan contentar a los hijos que están todo el día en casa y les dan más caprichos y les traen lo que no deben traer, más refrescos, más bollería, hacemos más bizcochos, no sé, la falta de ejercicio físico, de ahí que alguien haya decidido hacer más ejercicio aunque sea encerrado, pero la gran mayoría no. Bueno, y sabemos mucho de nutrición, cada vez sabemos más, pero cada vez hay más problemas relacionados con la nutrición. Es curioso, en mi época de juego, digamos hace 30, 40, 50 años, estábamos todo el día en la calle, pero si alguien me preguntara a mí, ¿cuántas horas dedicabas a hacer deporte en la calle? No sé, salías a las 10 de la mañana y volvías igual a las 11 de la noche. Es decir, no había un horario, jugabas constantemente. Ahora mismo, pues la situación es muy diferente, la gente es muy cómoda, busca móviles muy avanzados, busca, pues eso, no subir nunca por las escaleras. Estamos viviendo como si estuviéramos realmente con patologías de movimiento. Y lo peor es que seguimos enganchados a ello y las políticas sociales no fomentan el ejercicio, todavía potencian más ese tipo de situaciones. Por lo tanto, yo el problema del sobrepeso y la obesidad no veo que va a frenar. Creo que va a seguir aumentando. Seguir aumentando. Del deporte y el ejercicio físico está claro que ha cambiado, pero también la manera de cocinar. Todo ha cambiado. Ellos igual, hace muchos años, estaban utilizando las manos para labrar las tierras. Ahora hay mucha maquinaria, pero lo que dices es la manera de cocinar. Cocinaban sus garbanzos con las verduras, con sus carnes, pero hacían un gran trabajo físico, pero todo era de caldero. Ahora mismo todo es lo más rápido posible. A ser posible, frituras, rebozados, con sabores muy chillones, y eso es lo que está enganchando. Y la sociedad lo sabe, parte de la industria alimentaria lo potencia porque sabe que eso es un negocio. Y lo que engancha se vende mejor. También es verdad que cada vez, ¿no?, cada vez es más caro comer sano y es más fácil ir a los productos que no ayudan. Hay veces que tú, si eliges buenos alimentos, yo creo que los huevos no son tan caros, los yogures naturales son más baratos que los de colores.
digamos que hay las frutas, las verduras, es verdad, los cereales integrales, pero en el fondo vamos a... la gente no busca ya tanto el precio, veo yo, porque a veces que la gente coge comida rápida que te va a costar igual 10 euros para cenar, cuando igual puedes hacerlo más barato con unas verduricas y una tortilla de, yo qué sé, de champiñones. Pero recurrimos a la velocidad, recurrimos a lo fácil, recurrimos a alimentos muy aditivizados y con gran contenido en harinas refinadas y grasas de mala calidad, y eso afecta. Organizar el carro de la compra es importante, saber qué comprar cuando vas a un supermercado y también, por supuesto, saber qué alimentos merendar o comer entre horas. Y nuestros espectadores, con esta nos vais a hacer una pequeña demostración para que efectivamente nuestros espectadores aprendan la lección o sepan cómo de alguna manera merendar. O cómo claro, porque hay gente que tiene muchas dudas sobre qué elegir para merendar. Yo estoy en contra del picoteo. Creo que la gente debería comer X veces al día. Igual una persona como nosotros, como yo a mi edad, pues desayunar, comer y cenar. Igual no me hace falta merendar. Pero claro, si tú, los niños que hacen 5 tomas al día, pues quieren merendar, ¿qué eligen? Claro, si tengo un obeso en casa, una persona con obesidad infantil, ¿qué le doy de esto que tengo aquí? Porque te va a decir a muchas cosas que no, ¿no? Igual lo que le dan en casa es lo que no deben. Y yo voy a explicar lo que nutre cada uno de estos alimentos y aparte lo que produce en tu interior. A nivel fisiológico, metabólico, lo que daña. Lo que te aporta y lo que daña. Venga, vamos con ello. ¿Qué tenemos por aquí? Pues bueno, tenemos una tortilla de atún, muy rica en ácidos grasos omega 3, en proteína, en colina, que es una sustancia, una vitamina, entre comillas, que hace mucho bien al hígado, porque los niños obesos suelen tener hígado graso, y es muy nutritiva. Y tiene muy poquita glucosa, prácticamente nada. Aquí tenemos pan integral con tomatico natural y con jamón serrano, que es nutritivo. Tiene un contenido en glucosa, podría ser aquí más o menos en glucosa, el del cereal, lógicamente, en forma de almidón, de unos 20 gramos. Y hay mucha proteína, mucho hierro, mucha vitamina B12. Y aquí nos encontramos unas galletas que tienen 1/3 de azúcar y apenas son nutritivas. Unas barritas estas de cereales que tienen un 37% de azúcar. Y un turrón que tiene un 50% de azúcar. O sea, esto aquí tiene un 50, aquí hay 50 gramos de azúcar. O sea, en este platico, si la gente decide merendar esto, tiene 100 gramos de azúcar. Al día de azúcar, ¿cuánto debemos Creo que cuanto menos tomes, mejor. O sea, no hay que saber el azúcar, cuánto azúcar tenemos en la sangre. Aproximadamente un ser humano normal tiene entre 4 y 5 gramos en su sangre, entre 4 y 5 circulando. Y aquí hay 100. Que de hecho el azúcar es el gran culpable muchas veces de la obesidad. Muy culpable de lo que voy a explicar ahora. Pero claro, si aquí te metes 50 gramos con este trozo y tú tienes 5, ¿qué pasa si me como esto? Y lógicamente imagínate en fiestas navideñas que te metes 7 de estos. Entonces yo voy a explicar lo que ocurre si uno decide merendar estas cosas. Vale, Javier, lo que quiero saber también es en cuanto a la tortilla o a las tostadas con tomate y con jamón, ¿depende también la hora y del ejercicio que se haya realizado para comer? Pues creo que, por ejemplo, cuando hay proteína con grasa, esto es muy saciante y es muy nutritivo. La persona, igual de entrada, igual no es la mejor alternativa para una persona porque tiene que hacer un trabajo. Todo cuesta un trabajo. Cocinar cuesta un trabajo, es más cómodo comer esto. Pero realmente no importa tanto el momento de hacer deporte. Es verdad que una persona que hace deporte debe tomar carbohidratos después de hacer deporte. Por ejemplo, esto estaría más indicado para después de hacer deporte, ¿no? O tomar, por ejemplo, fruta con yogur natural. Pero lo que no está indicado es comer esto, que es lo más habitual en estos momentos. Lo descartamos completamente y eso que a veces son las meriendas fáciles que se ponen para los niños. Es que date cuenta que ahora estamos en la época prenavideña y que ya ves mazapanes, polvorones, turrones, alimentos con altísima cantidad de azúcar. Ves hasta roscos de Reyes. Los ves desde octubre hasta marzo, cuando antes mis abuelos los comían como mucho el día 6 de enero. O sea, ahora mismo es una locura. Y la gente ve normal, vamos a comer roscos de Reyes. Estamos comiendo demasiado de esto, y esto no nutre, esto debilita y provoca una neuroinflamación. Hace que el cuerpo funcione peor a nivel cerebral, con olvidos, con cerebros de gente mayor. Eso es lo que le pasa a nuestros hijos. Efectivamente, que puede derivar también en problemas articulares o incluso fatigas. Es que los niños tienen ahora mismo patologías de adultos, tienen fatiga crónica, tienen problemas articulares, tienen resistencia a la insulina, tienen hígado graso, tienen problemas de memorización, ralentización en la toma de decisiones. A mí me parece una cosa muy seria. ¿Y todo tiene que ver con la alimentación? Gran parte de la alimentación, el sedentarismo y el estrés, inducido a la situación actual. Javier, te voy a pedir que en la pizarra que te hemos puesto que nos... Bueno, yo voy a explicar una gráfica. Mirad, esta es una gráfica en la cual yo voy a colocar aquí dos aspectos. Esto es el tiempo en horas. Vamos a poner aquí el tiempo en horas. 100.
En primer lugar, ¿qué pasaría si me como, yo qué sé, estas galletas? Pues que mi cuerpo, en un primer lugar, cuando las estoy tomando, como tienen mucho azúcar, lo que hace el cuerpo es elevar la glucosa en sangre, eleva la glucosa. El cuerpo detecta que ha entrado demasiada glucosa en sangre, con lo cual, muy importante, se inunda. Si mi cuerpo en este momento tiene 90 miligramos de glucosa en sangre, sube a 250 en 2 o 3 minutos. ¿Qué hace el cuerpo? Como mi cuerpo está sano a nivel de hormonas, eleva la insulina. Que la insulina es una hormona que se encarga de eliminar esa glucosa de la sangre, de regularla. Por tanto, se eleva la insulina. ¿Qué hace la insulina? Abrir unos receptores, los GLUT4, que están en las células grasas, en los adipocitos, en el músculo y en el hígado, para que la glucosa entre y baje, que se regule, que vuelva a estar en su estado inicial. A veces baja incluso de más esta glucosa. Pero esta insulina, en la gente que tiene problemas de eliminación, de resistencia a la insulina, tarda mucho en eliminarse. Con lo cual, durante este tiempo, el cuerpo está captando grasa. Horas de captación de grasa. A la vez generas una hipoglucemia. O sea, tenemos una persona con hipoglucemia, es decir, cansancio y hambre, mareo y encima engordando por elevación de insulina. Hemos generado una hipoglucemia con una hiperinsulinemia. La situación ideal para engordar, para captar grasa en toda la zona central. Y esto lo provocamos en todas las situaciones de picoteos. Imagínate unas navidades. Si tú tienes 4 gramos de glucosa y te metes estas barritas, que aquí hay 25, tu cuerpo hace esto. Y estamos constantemente hormonados. Yo llamo estar hormonado a que tienes una hormona en sangre que está haciéndote daño, porque es muy dañina si la estás provocando constantemente, y encima te está acumulando grasa en todos los niveles. Y la gente que picotea hace esto muchas veces, por eso hay que dejarle al cuerpo descansar. Sin embargo, si tomas una tortilla de atún, pues si tú tomas una tortilla de atún, el cuerpo no le entra glucosa a la sangre, con lo cual esta situación está anulada. Digamos que no ocurre esto. Si tomas pan con jamón serrano y tomate natural, al ser integral el pan, al tener proteína, la entrada es menos brusca. Digamos que la elevación de la insulina es muy bajita, por lo tanto no te va a provocar una situación tan dañina. Por lo tanto, elegir una comida u otra afecta, y mucho. Para mí esto es como los fármacos. No tomes un fármaco que no necesitas. No comas nada que tu cuerpo no necesita. Mi cuerpo en este momento no necesita esto. Y además en la Navidad también, que siempre hay más sedentarismo, ¿no? Más sedentarismo, más bebidas dulzonas, más alcohol. Fíjate encima mezclar el azúcar con el alcohol. De ahí que tengamos los problemas serios de hígado graso, cansancio, fatiga y a veces un hiperestrogenismo. Niños que generan muchos estrógenos acumulan grasa en zonas femeninas porque igual sus niveles hormonales se han modificado. Pero es verdad que muchos padres y madres que nos estarán viendo desde sus casas dirán, sí, ya sabemos la teoría, pero en realidad para llevar a un niño a la extraescolar, a otro niño a la otra extraescolar, lo más fácil es recurrir, como bien pues mejor un bocadillo de jamón productos con tomate, unos frutos secos, yo qué sé, medio litro de kéfir, un gazpacho o tomar algo. Pero si tú quieres mucho a tus hijos, no les enfermes. Tú dices, yo quiero mucho a mis hijos. ¿Y por qué les provocas esto? ¿Qué los quieres, enfermos mayores? Estás enfermándolos. Estos son enfermedades serias. O sea, estamos haciendo niños con patologías típicas de adulto, para que tengan la patología cardiovascular, que es la mayor causa de muerte en nuestro país. Niños con hipertensión, con prediabetes, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, fatiga crónica, dolores articulares típicos de gente mucho mayores, están inflamados. Entonces, si una madre quiere mucho a su hijo y sabe la teoría, ¿le va a dar lo malo? Si tú tienes un caballo de carreras de 5 millones de euros, ¿le vas a dar lo malo o al caballo le quieres más que a tu hijo? Está claro que lo que vas a querer va a ser siempre lo mejor para Entonces, si quieres lo mejor para tu hijo, plantéate lo que le vas a poner de merendar, por ejemplo, o de almorzar, o de cenar. Pero bueno, como todos por prisas, bueno, pues que coma lo que le dé la gana. Y luego tendremos que ir más veces a visitar al No hay doctor. excusas, desde luego, porque los problemas, si no, van a venir a la larga, como bien... Sin ninguna duda. ¿Qué hacer para no llegar a ser obeso infantil? Claro, yo al final es que tenemos que promover la actividad física de los niños, esa es la parte fundamental. De hecho, una pulsera de actividad es una herramienta que es muy útil y te permite saber qué ha hecho tu hijo a lo largo del día y luego elegir muy bien las comidas. ¿Qué pasa? Con alimentos como esto, alimentos dominó, aquel que empiezas a comer y no puedas parar,
generas muchas patologías, adicciones en los niños. Eso luego va a derivar en problemas de relación contigo mismo, quererte a ti mismo, tu físico, etcétera, sobre todo en edades que son muy complicadas. Y no solo eso, puede ser mucho más barato al corto plazo este tipo de alimentación. Pero claro, eligiendo esto estás previniendo el fármaco del futuro. Todo esto es lo que te va a causar esa adicción, ese complejo de imagen. Va a haber muchas cosas, es algo muy complejo, pero esto aporta. Pero el niño que ya tenga obesidad, ¿cómo le hacemos cambiar de alguna manera, no solo a los padres y madres, sino también al niño para que empiece a ingerir los productos correctos? Es que eso, la suerte que tenemos ahora de amplia gama de alimentos es que tenemos alimentos muy palatables, muy ricos, yogures de proteína en diferentes sitios, con sabores dulzones, pero que aportan otra diferente calidad de nutrientes, o nutrientes que van a permitir al niño realizar sus actividades, rendir cognitivamente, socializar, nutrientes que van a permitir que el niño se desarrolle en un entorno mucho más saludable y prevenir una patología que en el futuro puede hacer que ese niño pues, no se desarrolle como a él le gustaría. Todo empieza por los alimentos y desde luego que esto puede cambiar la vida de cualquier persona. Y lo importante y que habéis dicho y que quiero recalcar es que parece que no va a haber freno para la obesidad. Pero mira, yo he trabajado muchos años en centros donde han venido niños obesos infantiles, pues adolescentes, y realmente hemos tenido éxito muy grande con ellos, siempre y cuando se adhieran a los buenos hábitos, no que lo hagan durante un tiempo cortito. Los buenos hábitos son ejercicio, comer mejor, sí que pueden fallar de vez en cuando, pero yo que he estado trabajando en el gimnasio de Vejeras muchos años como preparador, pues realmente he visto muchos casos con mucho éxito de chavales jóvenes que se han adherido a la actividad con éxitos rotundos. Que lo importante al final es también cambiar el día a día, habituarse a un día a día que sea saludable y sobre todo también saber escoger el producto. Sin ninguna duda. Javier Angulo, Rodrigo Angulo, gracias por ayudarnos, por ayudar también a los espectadores a saber qué elegir y sobre todo insistimos en poner freno a esta obesidad. Muchas gracias. Muchas gracias y para lo que quieras. El zumo. Este vaso de leche con el cacao y estas galletas de aquí tendría exactamente 90 gramos de azúcar. En este vaso hay 80. Un gel de glucosa, que es lo que toma un corredor de maratón cada 50 minutos más o menos, tiene 20 gramos de azúcar aproximadamente. En estos 4 geles nos encontramos 80 gramos de azúcar. Sin embargo, en este desayuno de aquí nos encontramos 90. Y yo os aseguro que 4 geles no se mete ni un ciclista en una etapa de Tour. ¿Es necesario consumir esto en el desayuno? ¿Esto está recomendado por muchos especialistas de la salud? Mi pregunta es que ¿todavía no sabemos por qué estamos tan cansados? ¿Todavía no sabemos por qué se inician los problemas de sobrepeso y obesidad?